Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los poetas y las poetas que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación en esta agradable tarde de otoño. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué te pareció la semana pasada la biografía de Efraín Huerta? Pues muy interesante, siempre es bonito conocer a poetas de principio de siglo y su chisme político. Sí, el chisme político de principio de siglo es muy bueno, y si ustedes no nos conocían o no nos han escuchado, vean a los tres poetas que ya trabajamos del siglo XX, Octavio Paz, Elena Garro y Efraín Huerta. Para quienes no nos conozcan, les comunico que aquí hablamos sobre chismes literarios de los autores de poetas que cambiaron el rumbo de la literatura y que, bueno, si nos están escuchando en Spotify y quieren conocer más de la bibliografía de estos escritores, pueden buscarnos en YouTube como Poéticamente Incorrecto y ahí podrán encontrar toda la bibliografía recomendada por un servidor para que lean. También les comento que mi querido hermano que está al lado de mí, que es mi invitado, bueno, yo soy estudiante de letras, o egresado de letras más bien, pero mi hermano, él estudió Física, bueno, estoy estudiando física. Él está estudiando física, él es de ciencias, entonces aquí es lo divertido porque básicamente no conoce mucho de los autores de los que vamos a hablar en este programa, y si logro que a él le interese la poesía a través de esos autores, tal vez atrás del micrófono logre que a alguien le interese la poesía a través de sus autores. Querido hermano, ¿quieres dar tus redes sociales antes de comenzar? Claro que sí, mi hermano. En Facebook y YouTube me pueden encontrar como Furio Sensei. Se escribe con Y, F-R-Y-O, Sensei. Y en Instagram me pueden encontrar como Iván-Furio. Si les gustan los videojuegos, la propuesta de mi hermano es muy buena porque analiza la ciencia detrás de los videojuegos. Por ejemplo, ¿es posible que exista un apocalipsis zombie como el de The Last of Us? Bueno, averígüenlo en Furio Sensei. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un poeta. Vamos a irnos para atrás. Ya hablamos del siglo XX, vámonos al siglo XIX. Estimado hermano, ¿sabes de quién vamos a hablar? Ya te lo he comentado en la semana, ¿te acuerdas? Me lo comentaste y sinceramente no lo recuerdo. Ok, bueno. ¿Sabes algo de Manuel Acuña? ¿Te suena el nombre de Manuel Acuña? Me suena el nombre porque me lo dijiste en la semana, pero no lo conozco. ¿Te suena de casualidad el poema Nocturno, mejor conocido como Nocturno a Rosario? Sí me suena, no voy a decir por qué, porque en internet no deberíamos estar divulgando esa información, pero sí me suena. Ok. Bueno, está bien, no vamos a divulgar esa información. Yo lo traía como dato curioso, pero está bien. Bueno, no, está bien, pero vamos a cantar. déjalo al final para que se queden a escucharlo todo. Les voy a decir al final por qué conocemos y por qué personalmente Nocturno no solo es de mis poemas favoritos, ya sé que es un tanto cursi, pero no solo es de mis poemas favoritos, sino que es una esencia para mí, por así decirlo, e incluso me atrevería a decir que es una de las tantas razones por las que estudio literatura, pero particularmente porque estoy en la poesía. ¿Vale? Pero entonces vamos a hablar. Dices que no te suena para nada el nombre de Manuel Acuña, no sabes nada de él. Nadita de nada. Me sorprende un poco porque sí es uno de los más importantes. De hecho, yo creo que al día de hoy es el más importante del siglo XIX. Es uno de los poetas que más se leen, particularmente en la secundaria y prepa de ese tiempo. Y cuando estudiamos siglo XIX, en el tema de poesía, es lo más común que nos vayamos a Acuña, pero no te preocupes, ahorita, si ya lo has visto, vas a recordar, y si no lo has visto, vas a enterarte de unos muy buenos chismes, que créanme que hay veces que tengo que descartar cosas por cuestión de tiempo, pero hay tantos chismes en estos autores porque están involucrados en política, en un sinfín de cosas, pero bueno, ya llevo 4 minutos de introducción, ya seguramente la mitad de nuestra audiencia ya se fue, pero los que se quedaron les agradezco porque vamos a hablar de Manuel Acuña. Los padres de este importantísimo poeta mexicano fueron Francisco Acuña y René Refugio Navarro. Manuel nació en Saltillo, Coahuila, entre el 25 y el 27 de agosto de 1849. La fecha es inexacta ya que en su fe de bautismo, que data del 28 de agosto, dice que se presentó a un niño de 3 días de nacido. O sea, 28 menos 3, 25, ¿no? Pero la mayoría de los biógrafos establecen el 27 como la fecha de su nacimiento, ya que es el mismo Acuña, ya mayor, quien, escribiendo una carta a su hermana, dice lo siguiente:
hoy es mi cumpleaños y esta carta está firmada con la fecha del 27 de agosto. Ok. Por eso, bueno, si el mismo autor está diciendo hoy es mi cumpleaños y la firma el 27, todos sus biógrafos dijeron, bueno, ya está grande. Sí. Lo que pasa es que hay veces que no te quieren aceptar bautizar a un niño que no haya pasado de los 3, bueno, antes, no sé Ujú. ahorita cómo sea, pero antes, si el niño no tenía 3 días de nacido, no se aceptaba en Ah. algunos lugares para bautizar porque existía la posibilidad de que falleciera. Pero los padres de Manuel Acuña fueron a bautizarlo lo más pronto posible. Bueno, esta es una de las teorías, porque desde muy pequeño, y ahorita lo vamos a ver, Manuel Acuña era muy enfermizo. Ok. Fue un niño muy enfermizo, entonces a lo mejor no sé si habrá nacido mal, si desde ya chiquito se dieron cuenta, pero yo sospecho, y también es una de las teorías, que se fue a bautizar antes del tiempo acordado Ujú. para que si fallecía, pues Falleciera bautizado. bautizado. Exactamente. Sí, digo, también existe la posibilidad de que se les cruzó el fin de semana y pues aprovecharon y dijeron, no, pues qué huevo esperar otra semana para bautizarlo, pues de una vez, ¿no? El chamaco. Existen muchas posibilidades, sí, pues, pero bueno, tomamos el 27 como su fecha oficial, ¿vale? Sí, lo dice. Y bueno, continúo. Acuña nació en la época de la posindependencia, que Ujú. tú ya comentaste la semana pasada, que para quienes conozcan dicha época, sabrán que en México fue un tiempo muy convulso. Habían cambios constantes en el poder e incluso le tocó la época de Santa Anna y posteriormente la llegada de Benito Juárez, que ya Ujú. sabemos que esos dos eventos son sumamente importantes para la historia del país, pero aparte son momentos en los que salió un presidente, se metía otro, el mismo presidente ponía un cuate para que se quedara ahí en el poder y luego regresaba, habían revueltas, se vendía Texas, ya sabes, un desmadre, ¿no? Pasamos de república a monarquía y de regreso a república. Exactamente, de hecho también a él, Ujú. si no mal recuerdo, sí le toca ese proceso. Ya saben que soy malo para las fechas. Sí, me imagino que sí. Entonces, ya cuando fue mayor le tocan los inicios de la época juarista y junto con esto los inicios del positivismo en México, que eso es muy importante, porque es importante para la formación académica del poeta y su visión científico-artística. Ujú. ¿Ok? El positivismo influye en dos corrientes artísticas. En el romanticismo, aunque a lo mejor hay gente que sepa de literatura que a lo mejor ahorita ya dijo el romanticismo, pero de hecho sí, el positivismo y toda esta idea científica, Ujú. el romanticismo se caracteriza, o una de las características es que tiene que ver mucho con fantasía, leyendas, vampiros, ese tipo de cosas, ¿no? Pero justo coincide con la época de que va naciendo el positivismo. Entonces el romanticismo nos da una de las obras más importantes de la historia de la literatura. ¿Tienes alguna idea de cuál puede ser combinada con la ciencia? ¿Una de las corrientes? Ajá. El romanticismo, la corriente Ujú. literaria del romanticismo, nos da uno de los libros más Ah, importantes para la historia de la literatura y tiene que ver con ciencia. romanticismo, Ujú. literatura y ciencia. Ah, algo de Julio Verne, me imagino, ¿no? No, ¿No? Frankenstein. Ah, Frankenstein. Frankenstein, el padre de la ciencia ficción, Pues sí. nace, es Ujú. romántica. Sí. Esta Frankenstein es romántica, pero tiene ciencia. Ujú. Entonces, muchos intentan separar el romanticismo de la ciencia porque tiene todas estas cuestiones fantásticas, pero sí hubo relación entre romanticismo y ciencia. Y ya después nace el naturalismo, que dice, no, 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 nos vamos a ir a pura estudio científico. Vamos a dejar Ujú. atrás todo lo fantástico, las hadas, los duendes, todo va a ser puramente científico y ya es cuando se volvió la ciencia más fuerte en el arte. Ok. Pero el romanticismo sí tiene influencia y aparte hay muchas preguntas filosóficas de, por ejemplo, qué hay después de la vida, Ujú. porque como ya está la ciencia, ya empieza a haber esta pregunta de existe Dios, no existe Dios, qué va a pasar después de que yo me muera, qué pasa con un cuerpo cuando se muere. Entonces, todas estas reflexiones las toma el romanticismo y tiene una visión un poco decadentista, un poco melancólica. Si quieren saber más del romanticismo, tengo un video en mi canal de YouTube que se titula Los emos eran los románticos del siglo XIX o los románticos del siglo XIX eran los emos de su tiempo, no me acuerdo cómo lo titulé. Pero por ahí va la idea. Por ahí va la idea y bueno, ahí explico más a detalle qué es el romanticismo y podrán saber cuáles eran sus características. Pero Acuña es uno de los principales representantes del romanticismo en nuestro país. Ah, va. Desde joven presentó una condición muy enfermiza. Su salud no era la mejor, aún así siempre demostró ser inteligente.
y a los 16 años fue enviado a la capital mexicana para estudiar la preparatoria en el famoso colegio de San Ildefonso, donde aprendió latín, francés, matemáticas y filosofía. Vaya. Sí, sí, sí. Sí, sí era listo el muchacho. Sí, sí, bueno, y en ese tiempo esos eran temas bastante importantes, ¿no? Bastante densos. En enero de 1868 comenzó sus estudios en la Escuela de Medicina. La visión positivista marcó la vida del joven Acuña, como ya lo mencioné. Esto se mezcló con sus lecturas, con sus diferentes lecturas como las del Nigromante, que es un escritor mexicano, ese era su seudónimo, que impactó a Manuel Acuña con una de sus declaraciones: no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. O sea, que hay un poco una influencia de también que se veía en esta época ya lo de ¿cómo lo llamamos Zaratustra? ¿La muerte de Dios? ¿O cómo era? Dios está muerto. Dios ha muerto, es una frase muy parecida. Dios ha muerto y aquí este hombre dice no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, ¿no? O sea, ya vimos cómo hay una parte científica, pero hay también una reflexión filosófica, melancólica, característica del romanticismo. Sí, pues esto es muy de la época, ¿no? Del romanticismo, del positivismo, de esta separación entre naturaleza, hombre, Dios, hombre, como en esta explosión de la ciencia de ese siglo, pues se dio esta separación, ¿no? Exactamente, exactamente. Y Manuel Acuña, al ser alguien enfermizo, es alguien que tuvo la muerte constantemente encima de él. Entonces imagínate saber que podrías morir joven y no saber qué va a pasar después de eso. O empezar a preguntarte qué va a pasar después de eso, ¿no? Sí, pero también existía la ventaja de que ya la ciencia estaba avanzando y esas enfermedades las que puedas morir 50 años antes, pues ya no era tan fácil morir. Entonces, esa gente que era muy enfermiza, pues ya era más posible que sobreviviera, ¿no? Querido hermano, diste en un clavo que no había reflexionado, pero probablemente eso fue lo que motivó a Acuña a estudiar medicina. Posiblemente. Pero bueno, regresemos a Acuña y con esta curiosidad precisamente es porque entra a la escuela de medicina, ¿no? Acuña habitó en el mismo cuarto que el también escritor Juan Díaz Covarrubias, quien fue ejecutado durante la Guerra de Reforma cuando ofreció sus servicios médicos durante un enfrentamiento en Tacubaya. El escritor solo tenía 22 años y Acuña lo llamó el poeta mártir. Y en ese cuarto donde vivía este escritor asesinado fue donde empezó a vivir Manuel Acuña, ¿no? Que es como un poco irónico, extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Que él tan cerca de la muerte y sobreviviendo y el otro escritor. Exacto. No, y aparte da la coincidencia porque Acuña no está estudiando artes o no estudiando letras, está estudiando medicina. Entonces, qué casualidad que el que se dedicó a la poesía esté viviendo en el mismo cuarto del que se dedicó a la poesía con anterioridad, porque este poeta, Juan Díaz Covarrubias, también estaba estudiando medicina cuando lo asesinaron. Entonces, es como mucha casualidad esto. Sí, sí, sí. Desde la llegada de Acuña, ese cuarto ya tenía una carga energética importante, por así decirlo. Además de que se volvió el punto de reunión de los amigos de Acuña, que también se volvieron escritores, como Juan de Dios Peza, a quien Acuña llamaba hermano, Manuel M. Flores, Agustín F. Cuenca, son unos ejemplos de los poetas que se llegaron a reunir ahí. Con este último, e impulsado por la renovación cultural que representa el triunfo de la República, fundaron la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl, a la que pertenecieron diversos escritores jóvenes de la época y que fue un espacio para que Acuña publicara sus primeros poemas y ensayos, ¿no? Estos grupitos literarios de los que ya hemos hablado. Sí, no, pues en esta época buscaban enaltecer la República, ¿no? Entonces, por eso sí, esa clase de nombres. Exactamente, Nezahualcóyotl. Manuel Acuña comienza su notable carrera en 1869, cuando la muerte de su amigo Eduardo Alzúa lo sorprendió tanto que lo inspiró para escribir una breve elegía que lamentaba su pérdida y que cuando se publicó, toda la gente pues empezó a aplaudir, ¿no? Dijo, wow, está muy bueno ese poema. Entonces él dijo, soy bueno en esto. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Aparte recordemos que en esa época se veía muy bien que si tú estudiabas derecho, ¿no? Pero aparte tocabas el piano, entonces era así como, ay, este cuate es súper culto porque pues estudió una licenciatura, pero aparte toca el piano, ¿no? No estábamos como tan especializados como ahorita que pues, si quieres tocar el piano, lo ideal es que estudies música. En ese entonces querías tocar el piano, pero al mismo tiempo estudiabas derecho y entonces eras una persona como muy completa, o a lo mejor estudiabas medicina, pero pintabas, ¿no? Entonces era así como, wow, este güey. Sí, esta idea de la ilustración todavía existía, ¿no? De
todo el conocimiento es bueno. Exactamente. Entonces, no solo se dedicaban a su área, sino a todas las áreas que podían. Exactamente, entonces también por eso se dio que muchos amigos de Acuña en la escuela de medicina también escribían poesía, ¿no? Digo, también había, por ejemplo, pintores que se iban a San Carlos y se especializaban en pintura, Sí, ¿no? obviamente. Pero bueno, había de los dos mundos, pues. En este momento, que es cuando Manuel se empieza a volver un escritor reconocido, y gracias a sus diversas amistades intelectuales, Acuña comienza a ser reconocido en el mundo intelectual de la época. Y a pesar de ser identificado como uno de los grandes poetas nacionales, fue una obra de teatro lo que lo impulsó y le dio notoriedad entre sus pares. Ok. Esta obra se tituló El pasado. Ujú. Está escrita en 1870, pero se estrena hasta el 9 de mayo de 1872. Y es el único texto dramatúrgico que nos queda de Manuel Acuña. Qué loco. La obra cuenta cómo una mujer llamada Eugenia tiene que recurrir, básicamente, o sea, resumiéndotela mucho, tiene que recurrir a la prostitución porque es pobre. Y una vez que crece, quiere escapar de esa historia para poder tener una vida feliz al lado de David, que es su esposo. Ujú. Y bueno, incluso David, en la trama de esta obra de teatro, sabe del pasado de ella, por eso la obra se llama El pasado, Ah, ok. pero la apoya, que es lo Ujú. interesante. O sea, para la época Sí. que un hombre apoya a una mujer que tiene este pasado Ujú. era así como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Ajá. Entonces, bueno, a pesar de que el drama tiene obvias características juveniles propias del romanticismo, Ujú. fue muy bien recibida por el público, quien la aplaudió de pie el día de su estreno y solicitó que saliera el autor para recibir los elogios de la audiencia. Y es que no solo presentó un buen texto dramatúrgico, digo, a pesar de los errores que pudo haber tenido porque lo escribió muy joven, Ujú. sino que aparte tenía esto que te digo que era subversivo al pensamiento de ese entonces. Ajá. O sea, era un pensamiento así. De por sí ahorita tenemos un pensamiento machista. Imagínense un pensamiento machista del siglo XIX. Sí, sí, Este sí. tipo de chicas eran súper mal vistas. Ujú. Entonces, Sí, digo, suena hasta la historia de una película de Hollywood de la actualidad. O sea, bien podría ser una película. Estoy seguro de que existen películas actualmente que tratan acerca de eso todavía. Entonces. probablemente Ajá. o con el lapso del tiempo se han desarrollado más películas de Ujú. ese tipo. Según yo lo había puesto aquí, había indagado más en la historia, pero no lo puse. Pero bueno, les cuento un poquito más que obviamente pues a la heroína, a esta chica, Ujú. le empiezan a hacer la vida súper imposible precisamente por esto. Y bueno, tiene el apoyo del marido, pero inclusive por la reseña que revisé y por el texto que revisé, la heroína es ella. Ujú. Es apoyo, o sea, a pesar de que sea apoyada por el hombre, la Ujú. heroína es ella. Entonces también pues, fue muy, muy impactante para la sociedad, ¿no? Sí, sí. Porque pues, están poniéndonos una heroína mujer que tiene que luchar contra todo esto. Para la época fue increíble esto, Ujú. fue increíble esta obra. Sí, aparte debe estar escrito de una muy buena forma para que no se sienta tanto como un ataque hacia la sociedad, sino como una reflexión, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, ese era el genio del joven Acuña. Vaya. En una función del 16 de junio de 1872, Acuña recibió 4 coronas de laurel como homenaje, las cuales regaló a Rosario de la Peña, de quien ya hablaremos más adelante. Ok. De verdad me sorprende que no te suenen ni Acuña ni Rosario de la Peña, carnal. Me sucedió algo bien curioso en la prepa. Siempre en estas clases, Ajá. de literatura, de historia y todas esas, como nos íbamos mucho a paro, para no Ujú, variar la UNAM, ujú, normalmente llegábamos a principios del siglo XIX, a los 1800. ujú. O sea, veíamos a Sor Juana, todas estas partes del barroco, las alcanzábamos a ver y era lo último que veíamos, porque se nos acababa el semestre. Entonces empezaban con los exámenes y todo esto, entonces Ya. nunca llegábamos al final del siglo XIX, mucho menos al siglo XX, que es lo que hablamos Ujú. la semana pasada, y ya ni se diga el siglo XXI, ¿no? Bueno, sí, de hecho el siglo XIX es muy poco estudiado, no sé por qué, Ujú. porque partiendo de Acuña encontré a muchos escritores muy buenos y dije, bueno, ¿y por qué incluso en la carrera de letras Ujú. no lo estudiamos tanto? Y cuando estuve viéndolo fue así de, bueno, ¿y por qué pasa tan desapercibido el XIX? Yo siento también que como hubo muchos conflictos, también tiene eso un poco que ver. Ujú. Sí, es necesario, como pienso yo, estudiarlos dentro del contexto. Y Ujú. para estudiar todo el contexto, pues te toma su tiempo, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Y de todos modos, Manuel Acuña y Rosario de la Peña son un poco de la mitología mexicana y ahorita vas a ver por qué. Yo estoy seguro que ya cuando escuches el final de su historia vas a saber, ah, es este güey. Tal Estoy vez. casi seguro, pero bueno, continuemos. Por otra parte, hablar de Acuña y su obra poética es hablar de sus 3 grandes amores a quienes le dedicaba sus poemas. Se sabe que tuvo más amantes, pero fueron 3 las chicas como principales en su vida, ¿vale? De las que más hablaba. Exactamente.
y las que más relevancia históricamente hablando, podríamos decir, tuvieron. Ok, ok. Primero tenemos a Soledad, a quien Acuña le llamaba Celi. Ella era una lavandera de rasgos criollos y piel trigueña, según las declaraciones de Juan de Dios Pesa. También se sabe que era muy condescendiente cuando se trataba de los pagos de Acuña por su servicio de lavandería, ya que le daba chance de pagar hasta el final de mes o de deberle el servicio de vez en cuando. Y es que Acuña también pues no tenía mucho dinero. Hay que pensar que sus papás le estaban echando la mano, dejándolo vivir aquí en la capital. O sea, obviamente dejándolo de vivir me refiero a que le dieron dinero y demás. Y pues no era tan fácil, ¿no? Para este hombre sobrevivir Sí. aquí en la ciudad. La vida de un estudiante nunca es fácil. Exacto, y menos si eres foráneo. Un Ujú. saludo a todos los foráneos que nos estén escuchando. Bueno, Acuña tiene unos poemas dedicados a CH, que se cree que eran las siglas para Cholita, es decir, soledad. Ok. Se asociaban los poemas a ella ya que coinciden en fechas a la relación que sostuvo con esta lavandera y vemos en ellos un estilo muy nuevo, notoriamente de un preparatoriano enamorado o de un chavo que está apenas entrando como a la carrera, ¿no? Ok. Y para mí es una lástima, ya que la teoría más acertada es que usaba solamente las iniciales CH, ya que no quería que la gente se enterara de que esta relación, de que no quería que la gente se enterara de esta relación, porque pues al final de cuentas Soledad era una lavandera Sí. y pues al final de cuentas sí no tenía dinero Acuña, pero tenía el dinero suficiente como para estudiar. Entonces estaba algo Ujú. acomodado. Sí, 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 tenía como el prestigio, por así decirlo, ¿no? Exactamente, y se me hace muy injusto. Ahorita vamos a ver por qué se me hace muy injusto para Soledad. Pero de por sí se me hace muy ñero que lo haya querido ocultar, en especial porque era un secreto a voces. Sí, todavía que la cholita le fiaba la lavandera. Sí, qué ñero. Sí, muy, muy revolucionario, pero igual era igual de machito que todos. Todos son iguales. Todos son iguales. Me parece una injusticia, ya que creo que Soledad era la mujer más importante en la vida de Acuña. Ya vamos a ver por qué. Y los que me están escuchando de seguro van a decir, "¡Ah! ¿Más importante que Rosario de la Peña?" Y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, pasemos a su segundo amor, Laura Méndez, que también era poeta y de quien hablaremos la próxima semana. Spoiler alert, porque su biografía es muy buena. Muy, muy buena. Cuando me puse a escribir sobre Acuña y dije, bueno, ¿y quién es Laura Méndez? Y me puse a investigar, dije, oh por Dios, ¿por qué no había leído sobre Laura Méndez? Es extraordinaria. Me encanta cuando pasa eso. Cuando la historia de un hombre es buena, seguramente la de su amor es muchísimo mejor. Sí, ¿no? pero es increíble. Pero bueno, ya hablaremos de ella la próxima semana. Bueno, ya lo comento, no voy a hablar mucho de ella porque lo estoy diciendo para la próxima semana. Sin embargo, para efectos de este podcast, es necesario contar que a muy temprana edad Laura Méndez se independizó, algo que no era muy bien visto en su época, ¿no? Se sabe que era de una familia un tanto acomodada, aunque no lo suficiente. Aún así, muchas veces su abuelo la apoyaba económicamente y la ayudaba a tener un buen estilo de vida. Ok. ¿No? Era así como, o sea, cuando se independiza le aplicaron sus papás la de, ay, pues con nosotros no cuentes, ¿no? Ajá. Pero el abuelo sí le echó la mano y sí le dijo, no, pues puedes venir y sí iba constantemente a pedirle dinero prestado. El abuelo era dueño de una panadería, si no me acuerdo, una pastelería, algo así. Ok. Ujú. Bueno, se sabe que era una... No, no, no es cierto, eso ya lo dije. Este apoyo no era suficiente, por eso pidió ayuda al gobierno, ya que sostenía una amistad con el ministro de Hacienda, Guillermo Prieto. Sin embargo, se sabe que él en algún momento le solicitó ciertos favores para seguirla apoyando. Le dijo, mamacita, esto nos da gratis, Exacto. pásale al cuarto de atrás. Pero como Laura Méndez era una mujer fuerte, empoderada y luchona, lo mandó a la fregada y le dijo, conmigo no vas a estar haciendo esas pendejadas, papacito. Y este güey le contestó, pues entonces acabó el varo, mijita. Exactamente, exactamente. Y Laura Méndez, pues fue y le contó a Acuña, oye, este bastardo me Ujú. está pidiendo este tipo de cosas. Y pues el problema aquí es que, pues, Acuña no pudo hacer mucho, ¿no? Porque era así como, güey, te presto dinero, híjole, no tengo. Bueno, te echo la mano, sí, güey, me voy a dar madrazos con el secretario de Hacienda, entonces, Puedo sacar un poema #MeToo, pero pues, más no puedo, ¿no? exactamente, te escribo otra obra de teatro, Ajá. pero hasta ahí no te puedo ayudar, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, esta parte de la historia es muy, muy injusta para todo mundo. Pues sí, digo, México en el siglo XIX fue muy injusto para todo el mundo, creo. Exactamente.
Y bueno, esto no hizo más que deprimir a Acuña, más de lo que ya estaba, pues no podía enfrentar al funcionario ni podía apoyar económicamente a su amada, y aparte pues tenía lo de la enfermedad, tenía que terminar la escuela, Acuña era un tanto depresivo, Ujú. ujú, y este tipo de cosas pues le pegaban fuerte, ¿no? Como buen romántico que era. Exactamente. La relación entre Acuña y Laura se dio entre 1872 y 1873 y se cree que duró a lo máximo 2 años. Fue a ella a quien le dedica su mayor producción literaria. Y por lo que investigué, al parecer, el hecho de que Laura también era poeta representaba un reto creativo para Acuña. Ujú. Por ejemplo, el poema de 1872, titulado A Laura, se observa una serie de tercetos sumamente cuidados que cierran con unos cuartetos dignos de la poesía clásica española. Y Ok. era algo que no se había notado en la poesía anterior de Acuña. Entonces se ve que ahí la intentó impresionar y es que también ella escribía muy bien. Sí, imagínate tú Muy llegas bien. bien chingón acá, toma, te escribe este poema y la morra empieza de, ¿qué es esta? ¿Por qué no cuidas la métrica? ¿Qué es este verso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Con esto me quieres conquistar? ¿Qué te crees, mija? Así se las pongo. Es como si un estudiante de primer semestre de letras fuera a dedicar a escribirle un poema a una chava egresada y a punto de titularse. Así estaban los niveles, ¿no? Entonces Acuña tuvo que autosubirse la vara. Sí, qué bueno que lo hizo, al parecer. Exacto, exacto. Y bueno, se nota el cuidado que Acuña puso en este poema en particular. Como dije, la relación de Acuña y Laura no duró mucho, pues ya tenían cierta distancia cuando el poeta comenzó a cortejar a Rosario de la Peña. Sin embargo, por esas épocas se sabe o se cree, también era un secreto a voces, que Laura Méndez llevaba en su vientre al único hijo que Acuña tuvo en vida. Y no sabemos si Manuel Acuña estaba enterado de ese embarazo. Ujú. No. Y en la biografía de Laura Méndez veremos qué suscitó o qué pasó en la vida de Laura Méndez durante ese embarazo. No, pues iba a estar bueno el chismecito entonces. Sí, 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 sí. Lamentablemente, híjole, es que ya me dijiste que no sabes nada de Acuña y con esto te voy a spoilear. Ok, lo voy a dejar ya. No, no Oh, lo voy a dejar, es más, no lo voy a dejar ni para el final, lo voy a dejar para el próximo capítulo. qué Oh, mal, qué sí, mal. oh, sí, me voy a saltar ese párrafo y vamos al tercer gran amor y estoy dibujando comillas, gente, por si no me están viendo. El gran amor de Acuña, o el tercer gran amor de Acuña, que fue Rosario de la Peña, que muchos lo tienen ultramitificado por el nocturno a Rosario. Y ahorita vamos a ver por qué la tienen súper ultramitificada. Ella también provenía de una familia bastante acomodada y era famosa por dos cuestiones. La primera, por su belleza que la convirtió en la musa de un sinfín de escritores, entre ellos Acuña. La segunda, porque en su casa organizaba tertulias literarias donde se encontraban las grandes plumas de la ciudad en ese entonces. Incluso se cree que era la educación y cultura de esta mujer lo que resultaba atractivo a los patrones que frecuentaban su lugar. Ok, ok. Digo, su hogar, perdón. Y el billullo. ¿Por qué? Porque Laura Méndez, y viendo las fotos, yo me atrevería a decir que Laura Méndez era muchísimo más bonita. Digo, no sé si es mi percepción de ver que Laura era poeta y esta mujer no era poeta, pero desde mi punto de vista, Laura Méndez era muchísimo más bonita que Rosario de la Peña. Y Laura Méndez también era estudiada y Laura Méndez también organizaba tertulias literarias en su casa. La única diferencia es que Laura Méndez no tenía varo y Rosario de la Peña tenía muchísimo dinero. Ok, ok. Pero entonces, ¿por qué cortaron Laura y Manuel? La ¿Sabes? investigación que hice no lo refleja bien, pero sospecho porque Manuel era muy mujeriego. Ah, Ujú. Entonces sospecho que va por ahí la ruptura entre Laura y Manuel. Entonces, y era muy inestable, man. Digo, llevamos no sé cuántos años, como 4 o 5, y ya tiene 3 parejas. pues sí. Entonces, imagínate, era un chavo, era un romántico. O Sí. sea, romántico del romanticismo. Y Ujú, esos románticos eran muy de estar saltando de flor en flor. ujú. Y bueno, estaba muy chavo, chavito del siglo XIX, un hombre al final de cuentas. Entonces, pues más que nada se cree que era más bien porque iba de picaflor el güey. Ok, era universitario viviendo solo en la ciudad, entonces, Exactamente, pues sí. exactamente. Y un romántico, era un fuckboy, Sí, es Manuel Acuña, entonces. fuckboy del siglo XIX. Exactamente.
Entonces, Rosario de la Peña conoce a Acuña en 1873 y desde un principio él comenzó a componerle versos. Pero aquí hay algo muy curioso, porque Manuel Acuña originalmente se los dedicaba a mi buena amiga o a una flor. No se los dedicaba a mi amada, a mi enamorada. O sea, este tipo de dedicatorias a algunos investigadores les hace decir, a lo mejor no le gustaba, a lo mejor le caía bien, pero es como si el más popular de la escuela se encontrara con la más popular de la escuela. ¿Me explico? Entonces, o sea, Manuel Acuña era el más popular del barrio. Ok. ¿Con quién tenía que andar? Con la más popular del barrio, Exactamente. obviamente. Tenía que andar. La primera dedicatoria es la que llama la atención a muchos estudiosos porque se refiere a ella como amiga. A pesar de esto, es en ese año, 1873, cuando decide declararle su amor a Rosario, pero ella no lo correspondió. Se cree que el rechazo de Rosario se debe a dos factores principales. El primero fue que tal vez seguía dolida ya que su primer novio, un joven coronel, había sido asesinado en un duelo. La segunda razón, la más obvia para todos los estudiosos, se debió a la mala fama de Acuña como mujeriego y vicioso. Incluso la misma Rosario declaró, no me llenaba, era un descreído, un ateo, un vicioso y un infiel. No, bueno. E incluso se piensa que Guillermo Prieto, ¿te suena este nombre? Lo acabo de mencionar. Me suena, ajá. Guillermo Prieto, el que le dijo a Rosario de la Peña, a Laura Méndez, vente para acá y yo te presto el varo. Ya, Ese leyenda, cabrón es el mismo que le contó a Rosario de la Peña sobre las otras relaciones de Acuña. ajá. No, bueno. E incluso se cree que este güey fue el que le dijo a Rosario de la Peña que Laura estaba esperando un hijo y que probablemente era de Manuel Acuña, lo cual era un secreto a voces. El chismecito de la cuadra. Exactamente. Entonces ahí fue cuando Rosario dijo, ¿sabes qué, carnal? Pues hazte cargo de tu chamaco y no estés chingando aquí. Ajá. ¿Quién te crees que eres, no? Exactamente. Pero bueno, todos conocemos el famoso poema de rechazo que Acuña dedicó a Rosario. Mucho se ha especulado que fue escrito la misma noche que se suicidó. Ay, es que eso es algo muy interesante. Yo pensaba, porque Acuña es uno de los más importantes, ya te había dicho, del siglo XIX, Ajá. que iba a encontrar un friego de información de él, pero encontré los mismos datos, o sea, nació, vivió y murió, y aparte de todo, había fuentes en las que decían una fecha y otras en las que decían otra fecha. Y otras en las que decían otra fecha, ¿no? Entonces, y muchas parten de mitos y leyendas que tienen que ver con este poema del Nocturno a Rosario. Ok. Entonces, me basé, voy a dejar en el canal de YouTube toda la bibliografía, pero principalmente me basé en una tesis, porque la tesis la revisé y está bastante bien informada, Ok. porque creo que alguien que escribió una tesis merece el respeto de que nos basemos en su Sí. investigación. Y porque siento que fue el que dio las fechas más exactas, aunque tiene ahí unos pequeños errores como de concordancia y redacción. Fue como la que más me convenció y ya revisando fechas fueron las que mejor me cuadraron. Ok. Entonces se cree, y de hecho hay estudiosos que dicen que este poema se escribió el mismo día que Acuña murió. Pero, según la tesis de Janine Elizabeth Hyde de la UNAM, el famoso Nocturno fue escrito 3 meses antes de la muerte de Acuña. Ok. Por eso el poema es tan mítico, porque se decía que lo escribió. O sea, se decía que se encontró a Acuña muerto con el poema aquí entre los brazos, bien romántico el pedo, Exacto. pero al parecer fue escrito muchísimo antes. Ajá. De hecho, se cree, o sea, o más bien los datos más fuertes que tienen, es que Acuña fue rechazado por Rosario de la Peña. Rosario tenía como un libro de invitados a la entrada de su casa cuando organizaba estas tertulias. Y Acuña, antes de salir, abre el libro y escribe el poema en el libro. Y se va. Esa es la leyenda. Y bueno, voy a leer el poema de una vez ya que estamos aquí. No lo iba a leer completo. Pero cuando leamos, más bien cuando veamos la biografía de Laura Méndez, vamos a ver por qué estoy leyendo completo este poema. Y tienes que escucharlo muy bien, carnal, y todos atrás del micrófono tienen que escucharlo muy bien y luego irse al podcast de Laura Méndez, porque van a entender un montón de cosas que yo cuando lo leí dije, oh por Dios, oh por Dios. ¿Tú crees que Manuel Acuña, antes de leer el poema, te lo voy a dejar como reflexión y me lo dices al final? Ok. ¿Tú crees que Manuel Acuña podría haber improvisado el siguiente poema? Y lo voy a leer. Ok. Pues bien,
Yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya no sé ni en dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú, de nuevo, vuelves a mi alma a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que tus ojos no me han de ver jamás, y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas, si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba concluido tu santuario, la lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incendiario y abierta ya a lo lejos la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, llamándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Figúrate qué hermosas las horas de esta vida, qué dulce y bello el viaje por una tierra así. Y yo soñaba en eso, mi santa prometida, y al delirar en ello, con alma entristecida, pensaba yo en ser bueno por ti, no más por ti. Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios que nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho bajo el hogar risueño que me envolvió en sus besos cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza, mas, ya que sus fulgores se oponen al hondo abismo que existe entre los dos, adiós, por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Oh, sí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oh, sí. Oh, es uno de los poemas. Es un tanto cursilón, pero a mí me encanta y de hecho estoy casi seguro que mucha gente atrás de la pantalla, o más bien atrás del micrófono, porque ya se nos fue la imagen, a lo mejor recuerda este poema con mucho afecto porque a mucha gente se lo hacían aprendérselo de memoria en la primaria o en la secundaria. Sí, de hecho, esa primera estrofa, sí me sonó luego, luego. O sea, sabía que la había escuchado en algún momento, seguramente de ti, pero sabía que la había escuchado. Exacto, entonces yo por eso decía que lo tenías que haber escuchado en algún momento. Los tres primeros versos son los clásicos. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro, con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y el grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Es el clásico, y espero, y si no lo escucharon bien detrás del micrófono o detrás de la pantalla, escúchenlo otra vez, o escúchenlo cuando hablemos de Laura Méndez, porque tiene esto algo muy importante. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Y por lo pronto dime, ¿tú crees que hubiera podido haber improvisado este poema? No sé, o sea, sí suena mucho a despecho, o sea, sí suena a post ardido de Facebook, pero, o sea, está muy bien escrito, o sea, esa es la cosa, o sea, está muy, muy bien estructurado como para que haya sido improvisado. Se sabe que en el siglo de oro, o sea, por ejemplo, Félix Lope de Vega tiene un soneto completo que improvisó. Y hay poetas que improvisan, hay raperos hoy en día que improvisan, pero como dices, está muy bien escrito como para que esté improvisado. Y esa leyenda de que agarró y escribió, y aparte, ¿te imaginas así todos en la fiesta, así como viéndolo, así como, ya, Manuel, ya, güey, ya vete, ya te dijo que no mames, ya, güey?
¿Por qué tienes que hacer berrinche? Exacto, y Manuel ahí en el libreto, no, pues bien, yo tengo que decirte que te adoro, que no sé qué, que la chingada. Sí, o sea, eso sí ya se me hace una exageración, pero puede ser que llegando a su casa, pues ya todo despechado, pues se lo haya escrito luego, ¿no? Exactamente, Eso, exactamente. o ya venía preparado de que lo rechazaran y lo escribiera ya habiéndolo planeado, el rechazo. Eso, y lo voy a dejar hasta aquí, o ya lo había rechazado otra persona y se lo escribió a esa otra persona, pero se lo dedicó a Rosario de la Peña. Lo voy a dejar hasta ahí y mejor dime si no te Chonita. saltó. No, No, Laurita. dime si no te saltó algún verso en particular, güey. Porque a todos les salta el mismo verso. Todos dicen, güey, ¿qué pedo con ese verso? ¿Cuál de todos? ¿No? ¿No te saltó ninguno? Lo voy a repetir porque a todo el mundo le salta y lo voy a explicar entre comillas. Hay dos explicaciones para Ok. este verso, pero que todo el mundo le salta y hay un montón de estudios para este verso, precisamente porque a todo el mundo le salta. Qué dulce y bello el viaje en una tierra así. No es cierto, es antes, es aquí. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Ajá. Sí, eso no, un poco raro, muy edípico el pedo, pero... Exacto. Hay dos teorías. La primera es que precisamente Manuel Acuña tenía un cierto complejo de Edipo Ajá. y pues quería pues llevarse a su enamorada al ranchito donde vivía su mamá y como buena familia mexicana los tres viviendo en la misma casa. Ujú. Porque aparte para este entonces ya se había muerto el papá de Acuña. Ok, ok. Y eso era algo que Acuña como que lo levantaba, ¿no? Otra teoría que también es muy aceptada es que no se refiere a su madre, se refiere a su estado natal. Porque Acuña todo el tiempo que está aquí en la ciudad tiene esta nostalgia de regresarse. De hecho, él se promete a sí mismo y le promete a todos sus familiares en sus cartas que una vez que acabara la escuela se iba a regresar. Ok. Entonces, o sea, la madre es la metáfora de Su tierra madre. su tierra madre, exactamente. Están estas dos versiones del análisis, ¿no? Ok. Ah, yo digo que sí tiene un pedo edípico. Sí, bien yo también un cabrón. poquito. Pero bueno, hablar de Manuel Acuña es hablar de su muerte y la leyenda que se contó con años conforme a su muerte y a lo que pasó con Rosario de la Peña. Ok, lo voy a dejar todavía hasta el final, güey. Creo Nada que ya lo más. spoilaste, ¿no? Esa es prácticamente su carta de suicidio. Bingo. Ok. Lo dijiste hace rato. ¿Ah, sí? ¿Se me fue? Ok. Sí. Bueno, hablar de la muerte de Acuña es hablar de su suicidio y la leyenda que está alrededor de su suicidio y de este poema Rosario. Ok. De hecho, Ignacio Manuel Altamirando, y aquí es donde, señoras y señores, aquí está el chisme, aquí está la razón, aquí es donde surge esta leyenda. Ok. Porque en el funeral de Acuña, Manuel Altamirando le dice a Rosario de la Peña enfrente de todos: ¿qué has hecho, Rosario? ¿Qué has hecho? Por ti se ha suicidado Manuel Acuña. Y desde entonces se forjó la leyenda. Pero existen un montón de factores que se teorizan lo llevaron a este suicidio. Ok, pero esto y aparte es, bueno, ya se ha hablado y más contemporáneamente se ha hablado que relacionar el suicidio de Acuña con Rosario de la Peña es ultra machista, Sí. ¿no? Este señalamiento que hace este Altamirano contra Rosario es súper machista porque es así de, güey, yo no le puse la pistola encima, no mames. Me suena a un chisme de igual, bien reciente. Creo que era Ariana Grande y Mac Miller. Ah, O claro, sea, es la misma mamada. O claro. sea, cortaron, güey. El güey era inestable, por eso cortaron. Y que ese güey. güey se suicidó y Ajá. todo el mundo, no mames, es que fue culpa de Ariadna. Ajá. Sí, es cierto, ya me acordé. Sí, y también ahí se mencionó que era súper machista echarle la culpa a Ariadna, porque es así de, güey, yo no tengo la culpa de que ese güey esté mal psicológicamente, que tenga un complejo de Edipo. No soy su mamá para andarlo cuidando. Exacto, ¿verdad? pero fue una cruz con la que Rosario de la Peña cargó toda su vida. Toda bueno. su vida. Y hasta el día de hoy se dice, o sea, se dice públicamente, es parte de la leyenda, se le echa la culpa a Rosario de la Peña del suicidio de Manuel Acuña. ¿Ok? Pero bueno, vamos a analizar cuáles serán. O sea, yo no soy psicólogo, lo estoy tomando de estudios, pero si hay algún otro, más bien si hay algún psicólogo atrás del micrófono o atrás de la pantalla, podría darme la razón en que tal vez estos son algunos de los factores que llevaron a Acuña al suicidio. Ok. Primero, su añoranza a su hogar. Ujú. En sus poemas se detecta una constante evocación a su esperanza de volver a casa.
lo cual le resultaba difícil debido a su carencia económica, y esto se sumaba a la frustración de no poder apoyar a su madre, ya que su padre, como ya dije, había fallecido, y además de todo, las constantes dolencias que lo aquejaban le hacían perder las esperanzas de poder regresar a su natal Coahuila y estaban interfiriendo con su desarrollo académico. Incluso había un maestro que le había recomendado dejar los estudios un rato para que se atendiera a su salud. Pero eso implicaba tardar más en terminar la carrera, tardar más en ganar dinero, tardar más en apoyar económicamente a su mamá. Entonces estaba contra la espada y la pared. Vaya, eso es una historia que cualquier estudiante universitario actual se puede identificar. Exactamente. Entonces sí. Así fue en el siglo XIX, así es en el siglo XXI. Oh, sí. Por otra parte, recordemos que acababa de terminar su relación con Laura. Y no sabemos si tenía conocimiento de que iba a tener un hijo. Porque eso súmale, no tengo varo y van a hacer un chilpayate. Y aparte estoy joven y no le puedo seguir jugando albergas, aunque quiero seguirle jugando albergas. Y aparte la madre me acaba de abandonar porque me odia. Exactamente, por andar de canijo. Y yo quiero seguir de canijo, pero no puedo porque voy a tener un hijo. Entonces, tal vez sí sabía del hijo y era un factor que lo estaba estresando, ¿no? Y bueno, lo de Rosario no fue más que un agregado a su dolencia. Incluso me atrevería a teorizar, esto es teoría completamente mía, que le provocó un síndrome del falso impostor. ¿Sabes cuál es ese síndrome? Me suena. Es un síndrome que te da cuando logras grandes cosas y todo el mundo te reconoce, como en el caso de Acuña, que lo reconocen como un gran poeta, pero tú sientes que no lo mereces. Okay. Entonces el rechazo, o sea, eres el más popular de la escuela y la más popular de la escuela te rechaza, a lo mejor te hace sentir que no mereces ser el más popular de la escuela. Y eso también es un factor de depresión. Sí, digo, todo lo que tenía junto, el rechazo solo fue un detonante, ¿no? Exactamente. Y bueno, aquí lo explico. Acuña, al ser un poeta reconocido e incluso uno de los más sobresalientes de su generación, no debió haber recibido de buena manera el rechazo de Rosario, que más que una pareja seguramente la veía como un triunfo a su ego, porque iba a andar con la chava con la que todo el mundo quería. O sea, el naco nada más la veía como un trofeo. Exactamente. Entonces, sí, su obra de teatro muy liberal y toda la cosa, pero todos los hombres son iguales. Exacto. Exactamente. Lo hombre nadie se lo quita. Exactamente. Pero bueno, además, y esto es muy importante porque obviamente se omite de toda la leyenda que gira alrededor de Manuel Acuña, el poeta tenía una profunda obsesión con la muerte. Era un tema constante en sus poemas, algo que toma del romanticismo. Y vayan a ver el video porque lo explico más a detalle. Recordemos que uno de sus textos más memorables es Ante un cadáver. Lo escribe cuando él está en la escuela de medicina, le toca precisamente diseccionar un cadáver. Y se cree que, o más bien se cuenta que quedó tan sorprendido de lo que estaba viendo, que escribió uno de mis poemas favoritos, que es este Ante un cadáver, donde describe, o sea, es una combinación entre científica y poéticamente al cadáver que está viendo. Entonces es algo hermoso porque describe cómo se está pudriendo, algunos factores médicos que tiene el cadáver, pero al mismo tiempo tiene unas cuestiones metafóricas de que va a regresar a la tierra, unas cosas. No, ese poema me encanta, es extraordinario Ante un cadáver. Qué interesante. O sea, básicamente es un poema sobre una disección. Exactamente, sí. Qué crazy. Sí, y bueno, Acuña es muy característico por tener, ya lo habíamos visto al principio, esta idea de, bueno, y la muerte, y que después de la muerte, entonces está obsesionado en este aspecto de estudiarlo, pero también en este aspecto de irse él mismo a la tumba. Se rumora que cargaba con un frasquito de cianuro y que le decía constantemente a Laura y posteriormente a Rosario que se iba a suicidar. Incluso Rosario contó alguna vez lo siguiente, que le decía: mire usted, Rosario, hagámonos célebres, apurémonos usted y yo una copa de veneno. Porque aparte para el romanticismo, el hecho de morir era trascender. Y suicidarte era elegir trascender. Qué dramático. Exactamente. Sí, el romanticismo era súper dramático. Sí. Pero bueno, todos estos factores combinados llevaron a Manuel a encerrarse en su cuarto la madrugada del 6 de diciembre de 1873, que por cierto, este video lo estamos publicando la semana
que se celebra su aniversario luctuoso, ¿no? 6 de diciembre es el domingo, según yo es el domingo que viene. Ok, 6 de diciembre de 1873 es el día que Manuel Acuña decide encerrarse en su cuarto, se bebe un frasquito de veneno, se recuesta en su cama y no se vuelve a levantar jamás. A la mañana siguiente, su buen amigo Juan de Dios Pesa lo encontró en ese sueño eterno, digno de algunos de sus más melancólicos poemas. Qué pinche dramático, pero qué chingón. Sí, sí, y por eso es que Manuel Acuña se volvió una leyenda, güey. Por eso, o sea, Cabrón. hasta ese punto, o sea, es curioso porque lo que decía es cierto, se volvió célebre. ¿Sí? Porque estoy casi seguro que si se hubiera suicidado, sí lo estaríamos estudiando, pero es que te juro que, o sea, son de estos poetas que seguramente si tú le preguntas a una tía o a lo mejor a una abuelita, igual y te lo ubica mejor porque es de leyenda. Ujú. O sea, es una persona legendaria, pues se cuentan leyendas de él, el tema de Rosario. Ya vamos a hablar, ahí les traigo 2 breves leyendas de Manuel Acuña, ya para el final del podcast, ahorita las menciono, ¿va? Sí, o sea, literalmente aplicó la de mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. O sea, él dijo, ya soy leyenda, aquí me muero y nadie me supera, perro. Y hasta el día de hoy, o sea, el romanticismo es el principal. Desde mi punto de vista, por ejemplo, Juan de Dios Pesa tiene poemas maravillosos. Ujú. Laura Méndez tiene poemas extraordinarios, pero tú dices Manuel Acuña y es Manuel Acuña, güey. La muerte de Acuña, como ya dije, está rodeada de misterio e incertidumbre. Por ejemplo, junto a él habían 5 cartas, pero solo conocemos el contenido de una de ellas, donde pedía que su cuerpo no fuera mutilado para una autopsia. El contenido de las otras 4 permanece en la oscuridad y creo que nunca sabremos cuáles fueron las últimas palabras de Acuña, porque aparte no se sabe bien dónde están las cartas ya. Sí. Porque, o sea, son 4 cartas. Por Ajá. lo que me dices, o sea, uno podría sospechar que es una para Rosario, una para Laura, una para Chonita y una para su mamá. Probablemente. Esa es una muy buena teoría. Esa es una Las muy 4 buena mujeres teoría. de su vida. Ujú. Y pues, posiblemente ellas tienen esas cartas. Bueno, tuvieron esas cartas. A lo mejor. A lo mejor. Ahí va mi teoría. Ahí, si alguien sabe la respuesta, me dicen, porfa. Por favor. Sí, no, eso es buenísimo. Su cuerpo fue embalsamado en el Colegio de Medicina por sus amigos, que respetaron precisamente esto de que no quería ser mutilado para una autopsia. Y que, de hecho, recordemos que él escribe el poema de Ante un cadáver y entonces tiene esta relación como rara de, güey, estoy abriendo una persona que estuvo viva. Sí. Por eso cuando se suicidó pidió que nadie le hiciera lo mismo. Ajá. Entonces, bueno, y sus amigos dijeron, no, pues nosotros vamos a cuidar. Y a mí se me hace muy hermoso imaginarme que fueron sus, o sea, hermoso dentro de lo lamentable y lo creepy, que fueron sus amigos quienes se ocuparon de su cuerpo, ¿no? Sí. O sea, es como una cosa, a mí me pareció muy romántico, vaya. Vaya, sí. Pero ese no fue el único gesto de unión que se mostró al escritor. ¿Recuerdas a Soledad? La Ujú. lavandera de uno de los primeros romances de Acuña. Aquí voy a decir, aquí está porque me pareció lo más injusto lo que Acuña le hacía. Fue ella la que le rindió uno de los mayores homenajes que ninguno de sus amantes o ninguno de sus amigos se les ocurrió. A pesar de su escasez económica, recordemos que esta chava era lavandera. Ujú. Soledad mandó a construir, en memoria de Manuel Acuña, un monumento de piedra con una cruz gótica de hierro y con el nombre del poeta en letras de oro. Ah, cabrón. O sea, mientras sus amigos estaban armando la vaquita para hacerle el funeral porque nadie tenía dinero Sí, y así sí. le hicieron, armaron la vaquita para hacerle el funeral, esta vieja agarró sus ahorros, esta chava agarró sus ahorros y dijo, a este cabrón es un artista y lo vamos a homenajear con una buena tumba, chingada madre. Tal vez se habrá pasado de lanza conmigo, pero lo artista O sea, se lo quita. Imagínate, o sea, por eso para mí es tan wow, esta mujer debió de haber salido con su nombre completo en todos los pinches poemas de Acuña. Sí. Fue injusto este cabrón, más por esto. No, aparte, qué suerte del cabrón. O sea, uno pensaría, bueno, Chonita, la lavandera, no va a trascender mucho en la historia, pero hasta ella, o sea, todas sus novias pasaron a la historia. No solo él pasó a la historia, todas sus novias pasaron a la historia también. O sea, Plot twist, plot twist. Además de las misteriosas cartas, la muerte de Acuña trajo consigo un intenso debate entre los círculos intelectuales, ya que los conservadores estaban en contra de este tipo de actos. ujú. Y por su parte, había quienes apoyaban
el libre albedrío de elegir tu destino. Es que es pecado, mijo. Exactamente, estaban. Y no solo el pecado, o sea, pues al final de cuentas, pues es un poco como el tema que está ahorita con el aborto, ¿no? Es que vas a acabar con una vida. Pues sí, güey, pero es mi vida, yo elijo, ¿no? Entonces, y también obviamente es un poco el debate que se tiene ahorita con la eutanasia. Exacto. Y bueno, pues fue el debate que se dio en ese entonces, porque muchos decían, güey, pues si él lo decidió, era su decisión. Y otros, güey, pero pues cómo se atreve, no manches, o sea. Pues, ¿cómo puedes decidir sobre la muerte de una persona, no? O sea, más bien sobre la vida y la muerte de una persona. Nadie puede decirte cómo Exacto. morir. Exacto. Pero bueno, aparte también habla un poco de la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué este joven talentoso poeta, talentoso estudiante, por qué se termina suicidando? Exacto, sí, o sea, dice un muy buen clavo, ¿no? Ujú. Porque, o sea, imagínate, se le reconocía con aplausos de pie en las obras de teatro y no tenía varo. Ujú. O sea, volvemos al mismo problema que tenemos ahorita con respecto al arte, ¿no? Por Sí. ejemplo, era estudiante de medicina, tengo entendido que era muy buen estudiante y no tenía varo. Ujú. O sea, Sí, o sea, ¿qué dice eso de nosotros? exactamente, Provocamos el suicidio de una persona. ¿Sí? exactamente. O que tal vez no lo provocamos, pero no lo podemos ayudar. Simplemente. Exactamente, sí, porque aparte, si de por sí ahorita está mucho el debate de acudir o no acudir al psicólogo, Ujú. imagínate en ese entonces, por ejemplo. Porque en ese entonces no existía la psicología. Creo que no, entonces, bueno, para cerrar el podcast, 2 leyendas y una pequeña recomendación de Manuel Acuña. Leyenda número 1, esta me la contó mi profesor de literatura del siglo, no me acuerdo si fuera del siglo XIX. Bueno, mi profesor de literatura, Rubén Darío, que estoy seguro que no está escuchando esto, pero si está del otro lado del micrófono de la pantalla, le mando un saludo. Y no, no es el poeta Rubén Darío, Ok. es un profesor que se llama Rubén Darío, ok, muy famoso en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Y él nos contó la siguiente leyenda, que a mí me parece un poco inverosímil, pero me gusta y la voy a contar. Resulta que la noche en la que Manuel Acuña se suicidó, le habló o más bien ya había quedado con Juan de Dios Pesa que se iban a ver. Ujú. Juan de Dios Pesa era famoso por no llegar tarde a una cita y por no faltar a una cita. Ok. Entonces Manuel Acuña, encerrado en su cuarto, dijo, no me voy a suicidar, voy a hacer un berrinchote. Ujú. ¿Por qué? Porque Juan de Dios Pesa era médico. Ok. Entonces la leyenda que nos contó fue que Manuel Acuña dijo, me voy a tomar el veneno y voy a esperar a que Juan de Dios Pesa llegue. Ok. Cuando Juan de Dios Pesa llegue, me va a encontrar todo mori muerto, va a decir, no mames, idiota, ¿qué hiciste? Ajá. Me tomé esto, güey, le va a dar la medicina y va a decir, oh, Manuel se intentó suicidar y aquí están las cartas. O sea, Ok. sí quería como este romanticismo de suicidio, pero quería intentar el suicidio. Según la leyenda que pasó, que iba camino a la escuela, bueno, a la casa de Manuel Acuña y donde estaba rentando, o donde estaba durmiendo, y tuvo problemas con el transporte que lo estaba llevando. Esto lo llevó a más problemas y como en ese entonces pues no existía el celular, no le podías mandar Sí. un WhatsApp ni nada, pues no tuvo forma de avisarle, oye, ¿sabes qué, carnal? No voy a poder llegar. Y no llegó. Y Manuel Acuña se murió. Y por eso Juan de Dios es el que lo encuentra. Porque al día siguiente, a primera hora, dijo, no manches, llegué tarde a mi cita, pues voy a ir a dar la cara y a explicarle por qué Sí. llegué tarde. Por eso surge de ahí la leyenda de que por eso es el primero que lo encuentra. Se me hace un poquito inverosímil, pero sí también me quedé igual que tú así de, no, Estaría no lo muy puede ñero, creer. güey. Sí, estaría muy ñero, pero no sé si es parte de la culpa, pero no es algo que Dios Pesa haya contado nunca. No hay ningún registro de esta leyenda, yo no encontré ningún registro, o sea, la busqué así como sobre este asunto, nunca lo encontré, entonces a lo mejor no la contó nunca por la culpa o a lo mejor nunca pasó, pero cuando me la contaron fue así de, Sí, no, porque oh. aparte te imaginas ser Juan de Dios Pesa y cargar con esa culpa. Sí, sí estaría muy ñero. Sí Él estaría como muy médico ñero. dijo, no, pues si hubiera llegado 12 horas antes, pero pude haber salvado, ¿no? A mi Exacto. amigo. Deja tú 2 horas antes, o sea, el güey llegó hasta el día siguiente. Sí, 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 sí. La segunda leyenda es que, pues al final de cuentas, la muerte de Manuel Acuña es muy trágica, Ujú. ¿no? Y la leyenda dice que por las noches se le puede ver deambulando en el Colegio de Medicina, que está en el centro histórico, justo en la plaza. Ay, se me fue ahorita. Santo Domingo. Ujú. En la plaza de Santo Domingo. Donde sacas tu título universitario, ¿no? Sí, pero no es legal. Ajá. Justo ahí está Ajá. el antiguo Colegio de Medicina y dice la leyenda que puedes ver a Manuel Acuña deambulando particularmente en estas fechas, 6 de diciembre, ya sea adentro de la escuela
o alrededor de la escuela, que hay gente que lo ha visto ahí, hay guardias, porque ahorita está, ya hay guardias y toda la cosa, que hay guardias que lo han visto, la leyenda dice que Manuel Acuña, su fantasma deambula por ahí, y si este video llega a, ¿qué te gusta? Di un número alto. 10,000. Ok, es muy alto. Si este video llega a 10,000 likes o sobrevive el podcast al próximo año, yo propongo que hagamos una sesión espiritista para invocar a Manuel Acuña en Día de Muertos. Me late. Va. Y ya para cerrar el podcast, les quiero recomendar al otro lado del micrófono y de la pantalla 5 balas para Manuel Acuña de César Güemes. Ok, es una novela de estas que les llaman ficción histórica. El cuate se mete a investigar toda la biografía de Manuel Acuña. Mucho de este chisme está en este libro, obviamente novelizado. Este güey presenta su teoría de qué había en las cartas. Es una cosa como de espías y ladrones. Entonces, o sea, vi entrevistas que le hicieron a este güey. O sea, imagínense que hizo aquí una tesis, pero obviamente hay un chingo de ficción. Sí. Créanse el 60% de lo que dice, ¿no? Pero sale Soledad, sale Rosario de la Peña, sale Juan de Dios Pesa, sale Laura Méndez, o sea, salen todos estos personajes de los que ya les conté. Sale pues todo lo que pasó alrededor de la muerte de Acuña. Te digo, viene aquí como una teoría un poco, obviamente, de novela, que a mí me parece que no está nada sustentada, pero está muy buena. Yo lo leí, creo que está grueso y lo leí como en una semana. Me gustó mucho. Está muy, muy bueno. 5 balas para Manuel Acuña. Es basado en hechos reales, pero no es... Exacto, sí. Una historia real, ¿no? Sí, como la ficción basada en hechos reales. Exacto. Ok, y bueno, ya con eso cerramos, carnal. Ya para cerrar, nada más dime qué te pareció la vida y muerte de Manuel Acuña. Todo un romántico. Muy, muy buena historia, la verdad. Jamás había escuchado de la historia. Había escuchado el poema, obviamente, solo que no sabía que era de él. No sabía nada de él. Y la verdad, me sorprendió bastante que tuviéramos un artista de ese calibre aquí en México, la verdad. Oh sí, y Laura Méndez se va a poner buenísimo la próxima semana, así que síganos, suscríbanse, denle like, compártanlo, por favor. ¿Algo más que agregar antes de irnos? No, creo que eso sería todo. Bueno, síganme en mis redes sociales, en Facebook y YouTube como Furio Sensei y en Instagram como Iván-Furio. Perfectísimo, pues yo soy Alejandro Rodríguez, esto fue Poéticamente Incorrecto y nos vemos el próximo martes con la vida de un poeta o una poeta nuevos. Hasta pronto, poéticos y poéticas. Hasta la próxima. Dios está en mí. ¿No lo conoces? Ya está. Ya estamos.